Muy buenas noches. El día de hoy vamos a explicar la unidad número 5. En la unidad número 5 titula Entorno internacional y globalización. Entonces, relacionando el tema con la materia, aquí vamos a hablar acerca de cuán importante, cuán impactante viene a ser el entorno exterior de un país, así como la globalización, para su realidad. Vamos a empezar hablando del entorno económico y obviamente relacionándolo con el entorno internacional. Dícese ahí que el entorno económico es todo aquel ambiente en donde se mueven los países, las personas, el gobierno, donde interactúan los distintos agentes económicos, llámese familias, empresas, gobierno y obviamente el sector externo. Y eso va a dar como consecuencia el resultado de los distintos indicadores macroeconómicos. Aquí en el lado derecho podemos ver algunas de las características de la economía boliviana que crean en ella una identidad, una postura, un aporte, una presencia en el entorno ese internacional. Hablar de que es la economía número 95, de que tiene una deuda pública, de que tiene X o Z millones de habitantes, a comparar su deuda per cápita, viene a dar como consecuencia características que hacen de Bolivia un país posesionado en el entorno internacional. Cuando decimos entorno internacional y globalización, sin duda debemos hablar de la globalización en el entendido de que nuestro país no está aislado del mundo. Bolivia está dentro de un contexto mundial y ese contexto mundial en los últimos años ha venido dándose una corriente llamada globalización, que no es otra cosa que un proceso de integración en distintos ámbitos. Cuando hablo de globalización, puedo hablar de globalización económica, social, cultural o tecnológica, que ha hecho del mundo, ¿no? En teoría la idea es vivir en un lugar mejor, hacer del mundo una gran aldea interconectada en la que podamos, aprovechando esa interconexión, vivir en un mundo mejor. Aquí se dice que la globalización es un fenómeno inevitable y eso es cierto, fíjense, ni los países más cerrados al mundo, ¿no?, han podido salir y aislarse del mismo. Entonces es un fenómeno inevitable, es parte de la historia en donde cada país estará aprovechando este gran mercado global en el entendido de que necesitarán hacer un intercambio de aquello que no producimos, por ejemplo en el caso de Bolivia, automóviles, computadores, tecnología, y obviamente vender aquello que producimos o que tenemos en abundancia, no sé, minerales, gas. También aquí está presente en la globalización el intercambio de información. Con la globalización y el avance de la tecnología, ahora podemos estar informados en tiempo real, saber lo que pasa al otro lado del mundo casi en el instante, participar de los adelantos científicos, por ejemplo, el desarrollo de la
vacuna para el COVID, ¿no? La cual hemos podido acceder, ¿no? Mucho más rápido. Entonces así el intercambio va a ser no solo de bienes y servicios, sino también de información, de conocimiento o de cultura. Por ejemplo, la música. La música que está de moda al otro lado del mundo o que es en otro idioma puede ser disfrutada y puede ser adoptada inclusive por los jóvenes de nuestro país. Entonces, como decíamos hace rato, la globalización tiene distintos ámbitos o distintas dimensiones. Uno es la globalización económica o la política, la sociocultural y la tecnológica. Cuando hablamos de globalización económica, por ejemplo, estaríamos hablando de cómo Bolivia puede participar de otros mercados, puede exportar y llegar a otros países con sus materias primas o puede importar. En lo económico también entraría, por ejemplo, la deuda externa. ¿Cómo podemos favorecernos de ser deudores o de ser acreedores de, de un X monto de dinero que se presta entre países? En lo político, ¿no? Estamos hablando de cómo, no sé, un conflicto como el de Rusia-Ucrania se puede transformar a un conflicto político cuando los países están mirando a Rusia y Rusia es bloqueada internacionalmente como una política de organismos internacionales, de países, con el afán de influir en el cese de ese conflicto. O sociocultural, ¿no? Por ejemplo, a fiestas como el Halloween, no sé, la utilización de la aplicación del TikTok, son fenómenos que aparecieron en un X país y que poco a poco se fueron trasladando en su uso, TikTok, o en su aplicación, en su práctica, como es el Halloween, convirtiendo aquella costumbre de ese país en una costumbre global. Y en lo tecnológico, sin duda, lo tecnológico es importantísimo en el tema de globalización. Ahí estamos hablando de la tecnología, por ejemplo, el desarrollo del Internet, de la comunicación, de las redes, que obviamente no somos productores como país, pero que nos favorecemos de esa globalización tecnológica. Aquellos países que la producen tendrán la intención de vendernos esa tecnología y nosotros obviamente de utilizar esa tecnología en nuestro favor, tanto para la producción, para el trabajo, para el entretenimiento, entre otras cosas. Ahora, existe un componente en el sistema económico internacional que harán posible una mejor globalización y obviamente que harán posible tener un mejor entorno internacional. Entre estos componentes están algunas instituciones o entidades multilaterales. Una de ellas es la Organización Mundial del Comercio, llamada OMC, que vendría a ser una institución, ¿no?, en la cual participan los distintos países sobre acerca de mejorar el comercio mundial, ¿no? Ahí, por ejemplo, habrán acuerdos de aranceles aduaneros, ¿no?, en el cual participan la mayor cantidad de países que tienen el objetivo de aumentar sus exportaciones. Otro componente del sistema económico como organización multilateral es la Asociación Latinoamericana de Integración, llamada ALADI, de la cual Bolivia es miembro, y que está conformada por varios países. La idea de este acuerdo, de esta asociación entre países, viene a ser
establecer una zona de libre comercio y a dar preferencias arancelarias entre los países miembros con la finalidad de potenciar, de aumentar el comercio entre ellos. Está también la CAN, Comunidad Andina de Naciones, que también es un acuerdo al que pertenece Bolivia. Inicialmente nació con naciones andinas y luego a lo mejor fueron saliéndose o adheriéndose a algunas otras. Igual esta organización, esta entidad, o tiene como objetivo más que todo favorecer a los países que la componen en el comercio internacional, en mejorar, en aumentar a través de distintos acuerdos sobre el comercio de sus productos entre los países que pertenecen a este acuerdo. Esos son algunos de los componentes del sistema económico internacional, pero obviamente también se deben citar ahí como otras instituciones de crédito, por ejemplo, como es el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, instituciones de crédito de regulación como el Fondo Monetario Internacional, instituciones de control y regulación en lo que es las relaciones internacionales, el respeto a los derechos humanos, como es las Naciones Unidas, ¿no? La OTAN, eh, la Organización Mundial de Salud, ¿no? Que también ahí tiene como prioridad la salud como tal, y etcétera. Podemos ir mencionando muchas más instituciones que componen ese sistema económico internacional, que favorece al desenvolvimiento de un país que se relaciona con otros países del contexto internacional. Ahora, la mundial. Y aquí habría que hablar de varios temas que obviamente van a variar acorde al año que estemos analizando. Por ejemplo, para el año 21 se podría hablar de algunos temas como por ejemplo la reapertura de la economía después del COVID, ¿no? ¿Será que hemos vuelto a la normalidad? ¿Será que hay que seguir cuidándonos? ¿Se puede producir de la misma manera? ¿Se pueden entablar relaciones sociales de la misma manera que antes del COVID? ¿Cómo está funcionando la cooperación internacional? ¿Cómo está funcionando esa cooperación para los países más pobres? ¿No? ¿Será que todos los países, por ejemplo Bolivia, va a seguir siendo favorecida con la cooperación internacional? ¿Cómo está la Unión Europea? Parte de la Unión Europea está bloqueada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué pasa con el tema de los migrantes? ¿No? ¿Qué ha pasado con la repartición en un momento o en el inicio con la repartición de vacunas? El desarrollo de las ciudades es igualitario. Hay diferencias entre ciudades. ¿Qué dice la comunidad internacional respecto al cambio climático? ¿Qué acciones está tomando respecto al cambio climático? ¿Qué hay de las grandes empresas digitales? ¿Qué hay de la expansión de X o Z países y su impacto en la economía mundial? Esos son algunos temas, ¿no? Que obviamente podrían variar respecto del año que estemos analizando. Ahí está. A nivel general, algunos de los temas internacionales y que repercuten en la economía mundial, en que mejore, empeore o se estanque, sin duda son aspectos como la pobreza en el mundo hace que
que la gente migre, provocando problemas para aquellos países que reciben esas migraciones, ¿no? ¿Cómo está el tema democrático? Recientemente, hace unos días, Perú, ¿no? Ha sufrido ah, una herida a su democracia cuando se pretendía abolir el Congreso y gobernar de manera o a través de decreto, ¿no? Eso ha causado una reacción de los políticos, del pueblo, de las Fuerzas Armadas peruanas que se han levantado en contra de, o hablar de Bolivia y el paro de las pititas que surge, ¿no? Como una reacción de la sociedad ante X o Z este, tema primero político, ¿no? Y que luego atenta a la estabilidad de nuestra democracia cuando tenemos un gobierno transitorio, llamar a elecciones, ¿no? Incertidumbre, etcétera. Otro tema vigente a resolver para mejorar la economía mundial es el tema de la igualdad de género. En el mundo hay países en donde la mujer sigue siendo ciudadana de segunda clase, donde no puede participar de la vida social, de la vida económica, peor aún de la vida política, ¿no? Por un tema cultural. Y en otros países en donde, ¿no? Este, existen leyes que han venido dándose para cambiar esta desigualdad que hay entre varones y damas. El tema de la migración, causado principalmente por la pobreza. Ante la pobreza que existe en mi país, en mi barrio, en mi comunidad, decido migrar. Primero migro del campo a la ciudad y de la ciudad, a lo mejor cuando no obtengo las respuestas, migro hacia el extranjero, hacia el exterior. Ah, ¿Cómo están tomando en cuenta los países el cambio climático? Por ejemplo, Uruguay es líder en la creación de energía eólica o de la energía solar o de utilizar más ahora autos eléctricos o de sancionar aquellas empresas que contaminan, evitando el daño cada vez mayor al ambiente que está originando cambios en en nuestro clima, con calores extremos, nevadas, vientos, heladas, que obviamente dañan a la economía tanto nacional como mundial. El tema de los derechos humanos, ¿no? Está realizándose un mundial en un X país en donde ha habido muchas denuncias por este tema de derechos humanos, ¿no? En el hecho de la explotación laboral para los obreros que han construido la infraestructura. Está el desarrollo sostenible y cómo el producir, no sé, de manera más sostenida está originando un mercado que ya es este, preferido en el cual participan ya muchos países, ¿no? No sé, por ejemplo, producir verduras ecológicas y exportarlas, van a tener un mercado, eh, madera de bosques certificado, entre otras cosas. Luego está un tema que tiene que ver con migración, tiene que ver con pobreza, con derechos humanos, a veces hasta con democracia, que es el tema de los refugiados. Gente que se traslada de un país, de su país de origen, y que sale de él por la pobreza, por problemas políticos, por falta de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos. Y van a otros países en donde en muchos casos no pueden autosostenerse, no pueden y necesitan de alguna manera de una ayuda por parte del país que los está cobijando, ¿no? Hay un tema de refugiados políticos inmenso en los últimos años, en donde ciudadanos de X o Z países han migrado hacia otro país
utilizando su calidad de refugiados, ¿no? Refugiados políticos, en donde ese país que los recibe tendrá la potestad de ayudarlos en vivienda, a lo mejor en ingreso, en la parte de comida, durante un tiempo. Sin duda, cuando hablamos de contexto internacional hay que hablar de la política comercial. La política comercial no es otra cosa que todo lo que hace el Estado, llámese acciones, estrategias o instrumentos para poder procurar la integración, la inserción de nuestro país al comercio internacional. Y existen dos caminos para la política comercial. Ser proteccionista, protegerme de aranceles fuertes, medidas fitosanitarias elevadas, etcétera, o ser de libre mercado, en donde mi economía, mi política comercial, perdón, es un poco más flexible y estoy abierto a que se comercialice, se introduzca a mi país X o Z producto y su defecto también puede ser servicio, con la finalidad de que me permitan estas estrategias vender más y obviamente con ello aumentar mi producción y aumentar mis indicadores sociales. Existen instrumentos para poder aplicar la política comercial. Entonces, dentro de los instrumentos arancelarios y no arancelarios podríamos mencionar el fin de que se creen estos aranceles. Unos de ellos son sin duda los aranceles, que pueden tener finalidad recaudativa. Necesito aumentar los ingresos de aduana, hay que poner arancel y fiscalizar que se cumpla la importación utilizando y pagando las cuotas arancelarias. Puede ser restrictivo, vamos a crear un impuesto a la cerveza con la finalidad de proteger la industria nacional, entre otras cosas. Aparte de los aranceles, también hay las medidas pararancelarias. Entre ellas tenemos obviamente los aranceles estacionales, quiere decir por temporada. No sé, está prohibida la importación de fruta. ¿Por qué? Porque Bolivia este año ha tenido una cosecha elevada de fruta. Podría ser dentro de la política comercial, también están las barreras no arancelarias, que vendrían a ser, dice ahí, regulaciones, leyes o políticas practicadas por un país con la finalidad de impedir la entrada de ciertos productos. Pueden incluir normas legales como también normas explícitas, ¿no? No sé, por norma legal está prohibido la importación de bebidas alcohólicas, puede estar detalladamente explicada el alcance de esa medida.
y obviamente se puede colocar ahí las instituciones, los agentes que participarán de la aplicación de esa política comercial. Ahora, dentro de la política comercial, con el fin de vender más, de favorecerme, de comprar más baratito a nivel internacional, están los acuerdos entre países económicos o sociales. Existen pasos que uno debe ir cumpliendo en este proceso de integración y que darán como consecuencia distintos acuerdos entre países para ayudarse o coadyuvar o ayudarse entre los países que conformen esta integración. Está la cooperación internacional, la integración asociativa o la integración económica. Aquí hay una pirámide que me está mostrando las fases que debe ir siguiendo estos acuerdos hasta llegar a lo mejor a la cúspide donde muy pocas veces han llegado los determinados acuerdos comerciales, pero que han ido por ese camino. Lo primero es firmar un acuerdo con varios países o con un país de manera bilateral. Supónganse ustedes con Perú. Entonces, a Perú le permito la entrada sin arancel a Bolivia de ciertos productos. Y Perú, en recompensa, también permitirá la entrada de ciertos productos bolivianos a territorio peruano con la disminución de aranceles o la eliminación como tal. Lo siguiente es crear una zona de comercio. Ahí poco a poco se trabajará en eliminar los obstáculos al comercio, ¿no? Favoreciendo el intercambio. Está luego la unión aduanera, en donde se unen las aduanas de los países para poderse proteger de un tercer país o protegerse de aquellos países que no pertenecen a esta integración. Luego está el crear un mercado común donde va a haber amplia movilidad de factores productivos, es decir, la empresa Casa del Camba puede trasladarse y abrir una sucursal en otro país que había firmado ese mercado común y viceversa. Lo propio con los empleados, pueden ciudadanos bolivianos trasladarse y trabajar en ese país y viceversa. El siguiente escalón es el mercado único. Dice ahí, se eliminan las fronteras físicas, se eliminan algunas políticas como la política fiscal, ¿no? Estoy haciendo un mercado común único entre los países que conforman esa integración. Una vez llegué a esa unión económica, por ejemplo, la Comunidad Europea es una unión económica, los países miembros se favorecen de determinadas facilidades y políticas que se han ido aprobando para ellos y que obviamente crea como un escudo entre ellos contra el mundo. Ahí en la Unión Económica ya tengo que coordinar sobre las políticas económicas, como la política fiscal, no sé, de Francia podría perjudicar al país de España y cómo puedo crear políticas que beneficien a todos los Estados miembros. En un siguiente escalón está la unión monetaria, utilizar una sola moneda entre los distintos países que se integran. Ahí el euro y la Comunidad Europea viene a ser lo más exitoso que se ha logrado en tema de acuerdos comerciales, ¿no? Que siempre tomo eso yo como un ejemplo. Y luego está la
Unión económica plena. No. Y finalmente está la Unión Económica Plena. Creo yo que ningún país ha llegado a tener esa Unión Económica Plena. La Unión Europea, que es el proceso más exitoso de integración, se quedó aquí, en una unión monetaria. Muchos de estos acuerdos pueden ser de manera bilateral. Bolivia con el Perú puede ser y abarcar un mayor alcance de países, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, donde participa Bolivia, Perú, Ecuador, entre otros países. O ya puedo crear también acuerdos de complementación económica parciales, no sé, permitir bajo un acuerdo que se introduzca o comparta determinadas tecnologías utilizadas en esos países para ser aplicadas en Bolivia y que esto obviamente lleve a mejorar su producción, mejorar sus exportaciones y mejorar su entorno internacional. 2 horas. Ahí hay algunos acuerdos regionales, por ejemplo, decía yo la OMC, la CAN, entre otros, como ejemplo. ¿Cómo le ha ido a Bolivia en ese contexto hacia la integración? Como se dijo, ningún país está exento de su integración con el mundo. Entonces, en el caso de Bolivia, tendríamos que analizar con qué otros países, en qué acuerdos comerciales, en qué bloques comerciales participa Bolivia y ver cómo le han favorecido esto para su exportación de sus productos o para la importación o para conseguir llegar a nuevos mercados o como para seguir produciendo en estos tiempos difíciles y participar de esa integración, etcétera. ¿En qué acuerdos comerciales o grupos participa Bolivia en la actualidad? Está obviamente el, la OMC, de la cual Bolivia es miembro, de la Organización Mundial del Comercio, que le permite, utilizando reglas, utilizando políticas, a veces promovidos por esta institución, podrían favorecer al comercio, a la exportación e importación de productos bolivianos con el mundo. En este caso, la idea es trabajar con los aranceles para que fluya el comercio entre países. Otra institución en la que participa Bolivia es la LADI, Asociación Latinoamericana de Integración, en donde va a tener determinado favoritismo en el tema de aranceles que van a permitir mayor flujo de comercio entre los países miembros de la LADI. Está obviamente la Comunidad Andina de Naciones CAN, en donde Bolivia es miembro y que se constituye uno de los principales mercados para los productos bolivianos. Ahora, sin duda que el participar en 3, 4 acuerdos comerciales o participar en muchísimos acuerdos comerciales tiene como finalidad aprovechar las preferencias arancelarias, aprovechar esto para poder hacer mayor comercio. Y ahí, como
Tercer ejemplo de acuerdos de integración está sin duda también el Mercosur. ¿Cuáles serían las formas de interacción del país con el mundo? Puede ser económica, puede ser política, sociocultural o tecnológica. En lo económico, entonces en esta interacción o integración económica, el fin es abarcar nuevos mercados y llevar ahí nuevos productos. Lo económico, la integración económica, contempla varias esferas o varios campos. Puedo hablar de cómo la integración económica me favorece en el comercio. Ahora que tengo el acuerdo arancelario con Colombia, estoy exportando más soya a ese mercado. Está en lo económico la inversión extranjera. Ha venido a Bolivia la franquicia de Pizza Hut. Ha llegado a Bolivia nuevamente McDonald's. Está financiando la carretera el gobierno japonés. Ha financiado la construcción del hospital francés el gobierno francés. Están viniendo Petrobras nuevamente a producir en Bolivia. O en su defecto, en vez de venir las inversiones, pueden estar saliendo de mi país. Se anuncia el cierre de operaciones de American Airlines en Bolivia, que se va del país. Está la salida de la McDonald's del país de Bolivia. Está la llegada, la aprobación de un crédito para financiar proyectos de riego, como etcétera. En lo que es la división de la producción, experimentamos que la producción ahora, gracias a la integración y a la globalización, se divide. No sé, X país hace partes y Z país ensambla esas partes. Y obviamente ahí está también las instituciones internacionales que facilitan que mejore el intercambio entre países haciéndolo más fluido. En lo que respecta a la globalización de mercados, la idea es llegar a más mercados. Entonces, aprovechando que el mundo es un gran mercado al cual yo puedo vender mis productos, McDonald's, fíjense, que empezó a operar en Estados Unidos por allá entre los años tanto, nace como un negocio local, se transforma luego en un negocio nacional y hoy en adelante también estamos aprovechando de esos mercados. Ahí está la globalización de la producción, las maquilas, las empresas ensambladoras que obviamente aportan al país que le estemos analizando. Y por tanto va a tener eso una división del trabajo como tal. Vamos ahora a la integración política. Ahí dice, la globalización política permite desarrollar instituciones, mecanismos, leyes, reglamentos a escala mundial. Ahí está, por ejemplo, la ONU, la OMC, la OTAN, que vendrían a ser instituciones que de alguna manera van a repercutir
con su normativa, con su benedicto, con sus llevadas a cabo de el mejoramiento de esa globalización, ¿no? Entonces, en este sentido, van a repercutir en la política de un país que no cumple con determinados aspectos mínimos de buena convivencia entre países, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que se ha trasladado a crear a nivel internacional determinadas medidas con la finalidad de acorralar a Rusia y seguir y evitar así la propagación de este conflicto bélico. En lo sociocultural, sin duda, vendría a ser lo que más ha impactado y no necesitamos leer un libro de economía para esto, sino simplemente mirar cómo la música, cómo las costumbres, la comida, el arte se ha trasladado a ser utilizado a nivel mundial. Y sin duda luego está la globalización tecnológica, en donde podemos favorecernos como país de los avances tecnológicos que son transmitidos, compartidos, comprados, ¿no? De manera más rápida. Obviamente por aquellos países que no están en la posibilidad de producir esa tecnología. Por ejemplo, el tema de las vacunas, que en su momento fue creado en X países y que primero satisfacieron la necesidad de vacunar a sus habitantes y luego se trasladó al resto del mundo, ¿no? Haciendo que aquellos que no tienen a lo mejor el acceso a esa tecnología puedan favorecerse de la misma en menor tiempo. Con esto damos por finalizada la unidad y espero que permita esta pequeña explicación entender la unidad como tal. Muchísimas gracias.